Nada más en cuanto, listo. Buenas tardes, vamos a comenzar entonces la sesión, la segunda sesión del módulo en derechos políticos de los migrantes. El día de ayer, a grandes rasgos, lo que dijimos fue que la construcción, digamos, del derecho activo al voto de de la comunidad migrante era o fue producto, el derecho al voto activo, el derecho al voto, sí, el derecho al voto activo fue producto, perdón, estoy un poquito distraído por el retraso que hubo en el tiempo, entonces me voy organizando. Decía pues, el derecho al voto activo de la comunidad migrante fue un producto de reformas legislativas. Es decir, vino, aunque hubo algunas organizaciones migrantes que pugnaban por ese reconocimiento al voto, pero vino por reformas legislativas. ¿Por qué digo esto? Porque en lo que hace al voto pasivo, ¿no? El derecho a ser votada y votado, viene de conflictos jurisdiccionales y de sentencias judiciales. Pero ¿qué significa que haya conflictos judiciales? Que hubo organizaciones, en este caso migrantes, que pugnaron porque se les reconociera el derecho de representación. Ayer decíamos que dentro de las características de las democracias representativas, de las democracias contemporáneas, los pilares de la ciudadanía, de sus ejercicios, digamos, del ser de la ciudadanía en la democracia, era la representación y la participación, que la participación no es únicamente electoral, político-electoral en el sentido estricto, pero que esta es la más importante porque es a partir de la cual se constituyen autoridades políticas legítimas, de manera tal que firmar desplegados, participar en manifestaciones, etcétera, si bien es un mecanismo de participación y que son componentes de la democracia porque significa el respeto a derechos diversos, ¿no? Tantos como la libre manifestación de ideas, la libertad de organización, pero no constituyen autoridades políticas, ¿no? Pueden tener alguna influencia en cuanto hace a los términos en los que se discuten algunas cosas en la esfera pública, pero, digamos, no es legalmente vinculante, ¿no? En cambio, el voto sí. El voto es un acto jurídico político en donde sus resultados pues dan como consecuencia las autoridades. Bueno, entonces es por eso que hay esta pugna, digamos, estas eh, redefiniciones de lo que significa la ciudadanía, de quiénes son y quiénes no son, y el caso de los migrantes pues lo muestra en sus dos vertientes, en participación y representación. La participación, ya dijimos, tiene todavía sus desafíos. Vimos un poquito el proceso, ¿no? De credencialización, cuáles fueron las vicisitudes a las que se enfrentaban las autoridades electorales y la propia comunidad migrante a la hora de ejercer su derecho al voto y que tiene, bueno, algunos desafíos, algunos riesgos, que hay un problema también ya no tanto de instrumentación, sino quizás de interés en la participación. Y este interés en la participación es muy probable que se supere con la representación. Es decir, la comunidad migrante en principio tendría pocos motivos para votar, no obstante pertenecer de alguna manera a la esfera política mexicana, si no se tradujera su voto en alguna mejora para su comunidad y su comunidad está fuera del país, de manera tal que la representación es, además de un derecho, y ahorita vamos a ver cómo se interpreta y se reinterpretan los alcances del artículo 35 constitucional, cómo esto, como decía ayer, coloca a los poderes judiciales en un lugar distinto en cuanto hace al ejercicio democrático, cómo significa la ampliación de los derechos de ciudadanía, que ya había dicho el día de ayer, pero también esto puede traer como consecuencia, una consecuencia positiva, que al tener ya representación, entonces también haya mayores motivos, mayores razones para los cuales la comunidad migrante vote, ¿no? Que habíamos visto que es relativamente bajo, derivado del universo potencial de votantes, ¿no? Que había diferentes, digamos, obstáculos, pero quizás el hecho de que ya tengan representación signifique para las comunidades migrantes un motivo, no quiero decir adicional, sino un motivo para sentirse vinculados de manera efectiva con la comunidad política. Entonces me voy a referir a dos asuntos en donde
se trató, se controvirtió y se resolvieron controversias relativas a el voto pasivo, ¿no? El derecho de ser votados, pero el derecho de la representación de la comunidad migrante. Este primer asunto que vamos a ver tiene que ver con unas reformas que en la Constitución de la Ciudad de México, bueno, más bien, tiene que ver con la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México y unas reformas que se hicieron a el Código Electoral local, en donde se dejaba de considerar la figura de diputado migrante. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México reconoció la figura de diputado migrante, diputada migrante para la comunidad en los Estados Unidos. Se habían hecho ya una serie de foros al respecto y por una reforma legislativa a el Código Electoral que le daba materialidad a esto, se suprimió, o se decretó que se suprimiera esta figura y entonces las personas, los probables, los que iban a ser los representados y representadas de la comunidad, interpusieron juicios ciudadanos para controvertir esta reforma, ¿no? Entonces, eso, como vamos a ver, tiene varias implicaciones. Primero me voy a referir a la que nos interesa en sentido estricto, que tiene que ver con el derecho pasivo al voto de la comunidad migrante, ¿no? Luego me referiré a las facultades constitucionales de los tribunales en esta idea de construir derechos a través de los poderes judiciales y redefinir entonces a la democracia en términos más amplios, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces en este asunto, que es el expediente de la Ciudad de México, SCM JDC 27 diagonal 2020, lo que se resolvió fue inaplicar disposiciones de un decreto que se había publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que eliminaban la figura de diputación migrante. Y en la sentencia determinaron que para el proceso electoral que recién concluyó 2020-2021 tenía que prevalecer en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México previo a dicha modificación legislativa. O sea, tenía que prevalecer la figura de diputado o diputada migrante y como consecuencia, pues se ordenó al Congreso, al Instituto Electoral de la Ciudad de México seguir con los trabajos que ya habían comenzado para consolidar la aplicación de esta figura, ¿no? Entonces, bueno, esos son como algunos de las cuestiones relativas al caso. En febrero de 2017, en la Constitución local, se expidió la normativa, ¿no? Entró en vigor en febrero de 2018 la Constitución de la Ciudad de México y dentro de otras cosas se mencionaba a el derecho al voto pasivo de la comunidad migrante de la Ciudad de México. Ayer decíamos una cosa con relación al voto desde el exterior, que había sido posible en la reforma de 2014 votar por titulares de los poderes ejecutivos locales y senadores, por este principio de representación territorial que tiene el Senado. Aquí la cosa con las y los diputados es que representan a la población y que, como saben, el país está dividido en distritos, ¿no? Distritos uninominales y distritos plurinominales, que la cosa con el Senado y los plurinominales es un poco ahí extraña, ¿no? Porque supone cuestiones de sobrerepresentación para algunas entidades y no tiene como mucho sentido. Si me preguntaran a mí, yo diría eso, ¿no? Porque representan las entidades federativas. Entonces, la fórmula de primera mayoría y, bueno, si el ganador de la fórmula de primera mayoría, hasta ahí podríamos quedarnos y prescindir de 64 legisladores. No con ello estoy haciendo eco de ninguna propuesta de reforma, solo digo que para efectos de representación es un poco raro, perdón, serían 32, sería un poco raro que haya 128, podría haber 96 para efectos de la representación efectiva, ¿no? Pero eso no es que yo promueva ninguna agenda de ningún tipo, solo lo digo por la representación de las entidades federativas. Serían 3 senadoras, senadores por cada entidad, ¿no? Y los pluris, pues luego desajustan esa representación, porque pues la verdad es que la mayoría radican en la Ciudad de México y terminan representando otras entidades. Hay casos así, no voy a decir nombres, pero hay casos así. Bueno, entonces, en el caso de los diputados, pues representan a la población
Y entonces la figura de diputado o diputada migrante tendería o tiene como objetivo representar a una población, pero aquí con una adicional, ¿no? Pues es población que está fuera del territorio mexicano. Entonces, ¿cómo creas un distrito específico para eso, no? ¿No? Entonces, eso tiene su lógica, tiene un desafío. Desde luego, no vas a crear un distrito para California, otro para Texas, otro para Arizona, ¿no? Vimos que la dispersión territorial de la comunidad migrante en los Estados Unidos es muy diversa, pero que se concentra sobre todo en los estados más cercanos a la frontera, aunque también aparecía Nueva York, y aparecía Illinois, y aparecía Georgia, que aunque está al sur, no está propiamente en la frontera, ¿no? Florida también estaba ahí. Bueno, el chiste es que no es que se creen distritos especiales para eso, sino que las y los diputados van a representar a toda la comunidad migrante. Y a nivel federal, que también lo vamos a ver, resulta relativamente sencillo. Pero ¿qué pasa con la comunidad? También vimos el día de ayer, ¿no? Lo mencioné, que hay una dispersión geográfica, que prácticamente las 32 entidades de la República tienen comunidades migrantes, ¿no? Entonces ahí tenemos una dualidad de criterios territoriales, el nacional y el local, ¿no? Entonces hay comunidad de la Ciudad de México, hay comunidad de Chiapas, hay comunidad de Oaxaca, hay comunidad de Michoacán, y así sucesivamente. Entonces, hay muchas legislaturas de las entidades federativas que le han dado materialidad a esta posibilidad de que haya representación territorial a nivel local. Vamos a ver la parte federal, por eso ahorita me voy a concentrar a nivel local, ¿no? Bueno, el chiste pues es que para darle materialidad, pues se necesita reconocer en las constituciones de los estados y en sus códigos locales, pues que digan cómo es que se va a instrumentar dicha figura y en todo caso, pues ya eso le dará las posibilidades a los institutos locales electorales públicos, ya lo dije mal, ¿no? Institutos locales electorales, sí, para emitir los acuerdos correspondientes y entonces que los partidos postulen las candidaturas, que ya decíamos, tiene su desafío también, ¿no? Las candidaturas en cuestiones, y lo vamos a ver en la siguiente sentencia que analicemos, en lo que hace a la fiscalización, en lo que hace a las campañas, ¿no? Son desafíos, ¿no? ¿Cómo vamos a saber ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se le da materialidad a una figura que además significa redimensionar la noción de Estado misma, ¿no? En tanto que, ya decíamos ayer, pues el Estado es un territorio. Y si hay representación fuera de ese territorio, entonces hay que pensarlo de una manera distinta, pero esto derivado de los movimientos migratorios, ¿no? Bueno, y además, como lo vamos a ver, pues esto también significa que hay un vínculo, que se mantiene un vínculo con la comunidad política, ¿no? O sea, el hecho de que haya representación a nivel estatal y a nivel nacional, o sea, a nivel de entidades federativas y a nivel federal, eso quiere decir que se promueve el mantenimiento de un vínculo. Se promueve o su nacimiento, su fortalecimiento, ¿no? Y desde luego que se vele desde acá por los derechos de las y los migrantes. Entonces, ahí tenemos como varios otros elementos, ¿no? Que son interesantes hasta para la teoría del Estado. Y podría hablar de eso, pero y creo que sería bastante útil, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la materia que nos ocupa, pero solo para decir que tiene como muchas aristas, ¿no? O sea, a partir de esto podríamos organizar todo un curso de teoría del Estado y teoría de la democracia con estas resoluciones, ¿no? Bueno, entonces decía, se publica el Código Electoral en donde se le da materialidad a la figura de diputación migrante en la Ciudad de México, ¿no? A ver, voy a decir una cosa nada más porque siempre me interesa, ¿no? No es que haya seleccionado el caso por chilangocentrista, ¿no? Efectivamente estoy en la Ciudad de México y de pronto hay como una idea que no es una idea equivocada, que desde la Ciudad de México se piensa que México es la Ciudad de México, ¿no? Y acaba en Tlalnepantla y lo demás pues es como, pues el resto de la República. Lo que pasa es que este asunto muestra un conflicto en donde hay, por un lado, una inaplicación de leyes y por otro lado, la materialización de la figura de diputado migrante. Es decir, es un ejemplo muy bueno, independientemente de dónde se dio el asunto, ¿no? Entonces, bueno, solo para aclararlo, ¿no? Porque no es como de, sí, pues es que como fue Ciudad de México, entonces por eso tiene relevancia, sino por las circunstancias propias del caso, ¿no? Bueno, entonces, o sea, no nada más fue la publicación de la
del Código Electoral, ¿no? Sino que el Instituto Electoral, ¿no? Como saben, los institutos electorales, aquí tenemos compañeros de institutos electorales, ¿no? Tienen, entre otras funciones, 41 constitucional, base quinta creo que es, ¿no? La de darle materialidad a los procesos electorales, que no solo significa pues el día de la jornada electoral, ¿no? Significa toda la preparación, toda la geografía electoral, las listas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los actos que llevó a cabo el instituto local? Que por cierto, hoy tienen un problema grande, al que no me voy a referir porque no me voy a meter en camisa de 11 varas, aunque desde luego mi posición es favorable al instituto. Pero bueno, ¿qué hizo pues el instituto? ¿No? O sea, no es para ir dimensionando de, oye, pero ¿qué hacen los soples? Pues un montón de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, para darle materialidad a la figura de diputado migrante, primero integraron un comité especializado, ¿no? Hubo la Comisión Permanente de Organización Electoral del Instituto Local, también para ir hablando, ¿no? Todos los órganos que lo integran, aprobó que se presentara al Consejo General una propuesta para integrar un comité especializado. Fue creado y se autorizó posteriormente, ¿no? Se llevó a cabo las sesiones de instalación del comité y hubo foros internacionales, ¿no? Sobre la figura del diputado migrante y se abordaron ahí la regulación de las representaciones migrantes en espacios legislativos, ¿sí? En estas sesiones, en las sesiones ordinarias, hubo estudios comparativos, ¿no? De experiencias, o sea, no fue una improvisación, eso es a lo que voy, ¿no? Experiencias, no una ocurrencia de, bueno, pues es que la Constitución y vamos a darle materialidad y pues ahí a ver cómo le hacen, ¿no? Hubo una serie de acciones previas, ¿no? Especializadas, foros, en donde presentaron estudios comparativos de experiencias de 15 países, de 9 estados de la República, ¿no? Sobre la elección de representantes, de congresistas desde el extranjero. Se creó un protocolo para llevar a cabo una reunión con la ciudadanía originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero, ¿no? Resultados de sondeos realizados en torno a esta figura y un dictamen, una opinión técnica, ¿no? Entonces, eso, digamos, como los antecedentes. Pero luego, ¿qué sucede? Que en mayo de 2019 se presenta al Pleno del Congreso Local una iniciativa con proyecto de decreto para derogar diversos artículos, ¿no? En donde se encontraba justamente la materialización legal de la figura de diputado migrante. Entonces, bueno, se aprueba el dictamen de la iniciativa y, ¿cómo se llama? Se publica en la Gaceta Oficial estas modificaciones. Y entonces se derogaron todas las figuras relativas a la diputación migrante, en términos generales, ¿no? Bueno, entonces, un grupo de ciudadanas y ciudadanos presentó un juicio de ciudadanía, primero ante el Tribunal Local de la Ciudad de México, que se declaró incompetente. Esto es donde ya vamos viendo una parte técnica también de competencias, de distribución de competencias, etcétera, y por otro lado, una parte sustantiva con relación a los derechos de la comunidad migrante, ¿no? Bueno, entonces, se declara incompetente el Tribunal Electoral Local y el grupo, ¿no? De migrantes, pues, presentó una demanda de juicio ciudadano que tocó, bueno, cuya competencia era la Sala Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno. Primero, la primera cuestión, ¿no? Que se resolvió era relativa justamente a la procedencia del juicio, ¿no? Eso interesa un poquito, nada más para establecer el juicio ciudadano, la importancia del juicio ciudadano, y aunque no es propiamente la materia que nos ocupa, pues simple y sencillamente se estableció que sí se trataba de un acto que podía ser impugnado. El Tribunal Electoral Local sostuvo que no tenía naturaleza electoral la reforma y que no podía ser, por lo tanto, del conocimiento del Tribunal Electoral Local, ¿no? La sala regional establece que sí es competencia, ¿no?
es materia local y que por lo tanto, materia electoral, perdón, y que por lo tanto es procedente el juicio, ¿no? O sea, el tribunal local decía que cuando se eliminaba el concepto normativo de diputada migrante, que este juicio que se interpuso el JDC, en donde se hacía violaciones, pues no se trataba de salvaguardar derechos relativos. Era viable que los actos que se estimaban como gravosos, porque no tenían naturaleza electoral, ¿no? Entonces, bueno, con relación a esto, digo, la sala resolvió, la sala regional Ciudad de México resolvió que efectivamente sí se trataba de un acto de naturaleza electoral. Y entonces lo que pasó aquí en términos técnicos es que la sala decide resolver en plenitud de jurisdicción, ¿no? Es decir, teniendo la posibilidad de regresar el asunto a la sala, perdón, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que éste resolviera si no se actualizaba alguna otra causal de procedencia, al determinar que es procedente, pues entonces resuelve ¿no? Este aspecto técnico de la plenitud de jurisdicción que tienen en los distintos medios de defensa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para hablar en términos técnicos generales. La sentencia es, como les decía, es pública, ¿no? 27/2020, JDC, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto técnico, como decía, solo para en términos generales exponer cuáles eran los fundamentos, primero, cuáles fueron las razones por las cuales el tribunal local supuso que no era competente, ¿no? Bueno, entonces se estudia en plenitud de jurisdicción porque se dice, no, efectivamente es competente el tribunal y por lo tanto también es competente el tribunal local, pero también es competente la sala regional, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucedió? ¿No? De acuerdo con el calendario electoral, el proceso electoral daría inicio en septiembre del año 2020, ¿no? La autoridad administrativa electoral, es decir, el OPLE, ya había llevado a cabo diversos actos para impulsar la instrumentación de la Diputación Migrante, ¿no? Ya vimos que había hecho, ¿no? Que había hecho. Estaba en una fase de consolidación. Entonces, había que conocer el asunto, ¿no? Para determinar que esta controversia, que la supresión de la figura de diputado o diputada migrante en el Código Electoral de la Ciudad de México no supusiera una afectación irreparable a los derechos político-electorales que aducía esta organización, no dije, nada más dije los impugnantes, Fuerza Migrante, ¿no? Porque obviamente si no se materializaba la figura, pues entonces, como dicen los abogados, se hacía nugatorio su derecho de voto, se les negaba pues el derecho al voto pasivo y por lo tanto de representación, no nada más es el derecho al voto, sino lo que significa para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, una vez realizados los fundamentos, los requisitos para ver que procedía el juicio, interés jurídico y todo, entonces analizaron esta idea de la diputación migrante, ¿no? Estas normas que habían modificado la ley de instituciones y procedimientos electorales locales, que eliminaron la figura de diputación migrante, restringían el derecho a votar de las personas residentes en el extranjero, así como para ser electa o electo, perdón, al cargo de representante ante el Congreso local con esa calidad, ¿no? Con la calidad de diputado migrante, porque era un derecho reconocido constitucional y convencionalmente, ¿no? El poder ejercer derechos políticos electorales, de votar y ser votados. Y la entrada en vigor de este decreto limita, sobre todo porque la posibilidad de ejercer estos derechos estaba prevista anteriormente. Entonces, ¿qué pasaba? Que se transgredía el principio de progresividad, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que decíamos ayer de la construcción de los derechos y la construcción de la idea de ciudadanía. Y idealmente, en una democracia, los derechos ciudadanos se expanden, ¿no? Son más, no se restringen. Cualquier restricción, a menos que esté
esté debidamente justificada, que haya los suficientes porqués, pero en principio, con esta idea de pro persona, el principio pro persona, ¿no? Los derechos ciudadanos implica que son cada vez más, ¿no? Entonces, que distintos grupos los pueden reivindicar para sí porque son titulares de estos, ¿no? Bueno, entonces, eh, esa cuestión, ¿no? Era lo que decía la organización impugnante, ¿no? Y bueno, distintas personas que acreditaron su personalidad y todo y acudieron a este, a este juicio. Lo que pasa es que hay otro elemento técnico que tiene que ver con el interés jurídico y legítimo, pero ese no me voy a detener en él porque tampoco es clase de procesal electoral, ni estamos viendo el JDC, sino simplemente fue esta la vía. Hubo estas controversias, ¿no? Tanto legislativa como después de competencia. Y bueno, el chiste es que en la sentencia, la sala regional estudia la convencionalidad, ¿no? Sobre la afectación real e inminente, su aplicabilidad a la jurisdicción electoral, ¿no? Porque por la naturaleza, los alcances del decreto que se impugnaba, en donde se eliminó la figura de diputada, diputado migrante, este, pues implican, ¿no? Que haya un análisis de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado tiene una posición especial como garante sobre las violaciones de derechos fundamentales. Por eso digo, esto también significa recolocar de alguna manera a los poderes judiciales y su importancia en la democracia, ¿no? Por eso digo que puede dar hasta para teoría del Estado, no únicamente por lo extraestatal o no supraestatal, pero extraestatal de la territorialidad, sino también por cómo en esta sentencia, en donde, bueno, pues, a final de cuentas lo que se decide es la inaplicación de la figura y que se restituya la redacción original del código electoral. Entonces, aquí vemos este control constitucional que hacen los tribunales y propiamente el Tribunal Electoral, pues supone que el legislativo no es el que tiene la última palabra, ¿no? Que el juez ya no es como en la teoría de Montesquieu de los pesos y contrapesos, pues la mera boca de la ley, ¿no? En donde hay una centralidad del legisladora en lo que hace al derecho, ¿no? Sino que los tribunales crean y también se pronuncian y también redefinen a la propia comunidad política por medio de sentencias y que inclusive obligan al propio legislativo y desde luego a los ejecutivos, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, pues, ¿no? Entonces, para que pueda, digamos, para que la afectación fuera tal, o sea, que fuera inminente en cuanto hace al proceso legislativo, pues igualmente se estudió, digamos, el riesgo real e inmediato que tenía que ver con con la figura, ¿no? O sea, el riesgo real e inmediato que pusiera en peligro la afectación de derechos fundamentales, la debida diligencia a la actuación del instituto local, ¿no? O sea, que el riesgo no fuera hipotético o eventual ni remoto, ¿no? Que la situación de riesgo amenazara a un sujeto determinado o a un grupo determinado y que las autoridades que deben conocer el riesgo o razonablemente pudieron haberlo conocido, ¿no? O sea, la afectación a derechos fundamentales era inminente en el caso, se concretaba con la mera entrada en vigor del decreto, ¿no? Al suprimir la figura de la diputación migrante. O sea, no es necesario que se emita una convocatoria para las candidaturas para que se consume la elección de tal figura, ¿no? Porque en sí misma materializa el derecho consagrado en la constitución local porque se cumplen con la idea del riesgo inminente, ¿no? Este, entonces, bueno, no se trata pues de un riesgo hipotético, es que suena mi celular a lo lejos y luego digo, ¿qué tal que me desconectó? Entonces, bueno, la entrada en vigor de este decreto suponía una vulneración a los derechos de los y las migrantes, ¿no? De la comunidad de la Ciudad de México. Bueno, entonces,
me, me, me llaman y yo no sé quién me está llamando, pero luego hay gente que me llama que ya sabe que a esta hora trabajo y ahorita van a volver. Y eso me molesta porque me distrae de lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, entonces eso, primero que nada, procedencia, riesgo real inmediato, ¿no? Y la idea de que representa una restricción al derecho de votar para que las personas ciudadanas mexicanas originarias de la Ciudad de México únicamente pudieran ejercer el sufragio para la jefatura de gobierno, ¿no? O sea, con ello, con esta supresión, había una disminución, una afectación al derecho de votar respecto de candidatas y candidatos a una diputación migrante, ¿sí? Porque además, insisto, pues la normatividad anterior ya preveía en sus artículos que ese derecho tendría que ser aplicable y no solo eso, sino que en los transitorios también decía que tendría que ser aplicable para el proceso electoral 2020-2021, ¿no? Desde luego, se afectaba el derecho a ser votada o votado porque suprimir esta normativa pues implicaba eliminar la figura de la diputación migrante y entonces pues no había posibilidades de participar en procesos electorales para aspirar a dicho cargo, o sea, era una violación con distintos alcances, ¿no? Para la comunidad en general, pero para los hipotéticas candidatos en particular, ¿no? Entonces, bueno, este, en la exposición de motivos del decreto, ¿no? Decía que las candidaturas de personas originarias de la ciudad residentes en el extranjero tendrían este derecho a la representación proporcional mediante la integración de una lista en el exterior, siempre que obtuvieran al menos el 3% de la votación válida emitida, ¿no? Este, el texto definitivo de la Constitución, perdón, en la Constitución se establecía de manera genérica, ¿no? En la figura de diputado migrante, pero para justificar la eliminación de la figura, decía que en el texto definitivo no se había incorporado la figura de diputado migrante, ¿no? Que solo se expresaba el reconocimiento del derecho a ser votado, a votar y ser votado a los migrantes de la Ciudad de México, pero no una regulación expresa de la figura de diputado migrante. Estoy refiriéndome a la exposición de motivos en donde se modificaron las leyes electorales de la Ciudad de México y que fueron impugnadas, ¿no? En el decreto que fue impugnado por esta organización Fuerza Migrante. Entonces, eso, ¿no? No había, según la exposición de motivos, una regulación específica en la Constitución, que solo se establecía de manera general el derecho de votar y ser votado, ¿no? Aquí yo diría, bueno, pues es que la Constitución establece principios, no tiene que darle materialidad esencial a lo que regulan, ¿no? Para eso son las leyes secundarias. Entonces, si en la Constitución se reconoce el derecho a votar y ser votado, votada, pues entonces quiere decir que este reconocimiento está haciendo un reconocimiento expreso, ni siquiera es un reconocimiento implícito, ¿no? Sino expreso del derecho de representación de manera tal que pues es la legislación secundaria la que tiene que materializar ese derecho que se contiene en ese principio. Pero bueno, por otro lado, también decían en la exposición de motivos las dificultades, el costo económico, ¿no? Para la implementación de esta figura, porque se trata de una figura que no está establecida por, decían, mandato directo y expreso de la Asamblea Constituyente, sino por el legislador ordinario, y que esto, pues, era, digamos, suficiente para que se suprimiera la figura de diputado migrante. La sala estimó que efectivamente le asistía la razón a los impugnantes, ¿no? Primero, porque desde la propia Constitución Federal se establece el derecho de la ciudadanía a votar en las elecciones, artículo 35, fracciones primera y segunda, para también ser votada o votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, ¿no? Igualmente, señala que el derecho a registrar candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos y que la propia ciudadanía puede participar mediante candidaturas independientes. Bueno, eso en términos generales. Luego, en el artículo 122, cuando regula los poderes en la Ciudad de México, dispone que el poder legislativo se deposite en el Congreso local, que
bueno, tiene sus distintas, ¿cómo se llama? Facultades, pero bueno, hay, eh, la Constitución otorga poderes, otorga facultades a la Constitución, perdón, al Poder Constituyente de la Ciudad de México, al legislador, legisladora ordinaria, para delinear condiciones de participación, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos generales. Entonces, bueno, efectivamente, también en la Constitución señala esto que ya había dicho, que las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en las elecciones locales. Entonces, hay un reconocimiento, como decía, expreso, ¿no? De que las personas residentes en el extranjero gozan de estos derechos, ¿no? Que es un rasgo genuino, ¿no? Del carácter democrático de la Ciudad de México, un elemento de pluralidad, de participación política, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles eran los efectos de este decreto, ¿no? Al que me referí, ¿no? Pues eran, obviamente, al suprimir la figura de diputado o diputada migrante, que se definía en el texto del derogado en ese momento código como una persona residente en el extranjero con calidad originaria en la Ciudad de México que cumple con los requisitos dispuestos en la Constitución, en su ley reglamentaria en materia de nacionalidad y ciudadanía, para ocupar el cargo de diputado o diputado migrante por el principio de mayoría relativa, que eso es algo importante, tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? Porque yo les decía, bueno, el caso de los diputados son representantes de la población y están los criterios territoriales, ¿no? Los distritos por un lado y la representación proporcional o mayoría relativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede dar materialidad a esto? A la representación si no es un distrito, y entonces cómo vamos a definir ese distrito si no hay un criterio territorial para hacerlo, es por el principio de mayoría relativa, y entonces solo va a haber una o dos diputadas, diputados migrantes en las entidades federativas, así como a nivel federal, ¿no? Entonces, bueno, eso, darle materialidad y como decía, ya se establecía cuáles eran los lineamientos, ya había una serie de modificaciones, etcétera. Y la modificación legislativa eliminó la posibilidad para que estas ciudadanos originarios de esta entidad federativa, pero residentes en el extranjero, votaran o fueran votados en elecciones de diputaciones migrantes. Solo se mantuvo en el decreto la posibilidad de votar al Poder Ejecutivo local, ¿sí? Entonces, la eliminación de este contenido normativo, pues produjeron un efecto material en los procesos de implementación que llevaba a cabo el instituto local, a los cuales ya nos referimos, ¿no? Todos los diferentes asuntos que llevaron a cabo, ¿no? Bueno, entonces, más allá de esto, ¿no? A lo que ya me referí, todos los criterios que hubo, todas las evaluaciones, pues efectivamente la Sala Ciudad de México resuelve que estas modificaciones o que los efectos del decreto que modificó a los artículos del Código Electoral son inconstitucionales e inconvencionales y se deben de inaplicar, ¿sí? Y entonces que subsistan el texto previo a estas reformas, ¿no? Esto con la idea, como ya decíamos, del principio pro persona, que había una vulneración, pues, al principio de progresividad y que obviamente esto suponía que quedaban mermados los derechos de representación de la comunidad migrante. Y entonces, al resolver, pues se dice, ya que se determine la inaplicación de este decreto, entonces hay que establecer cuál es el alcance de la decisión, ¿no? Entonces, obviamente, por un lado, es vincular al Congreso, perdón, al Instituto Local de la Ciudad de México para que dejara sin efectos los acuerdos, o los informes que supusieran suspender o terminar el proceso al que me referí de implementación de la Diputación Migrante, desde luego darle continuidad, ¿no? Impulsar todos los actos que fueran necesarios para que se consolidara, para que se materializaran dentro del proceso electoral 2021, ¿no? Y bueno, seguir obviamente con los ejercicios de valoración, de viabilidad, para ver cuál eran los escenarios que ofrecían mejores expectativas para la consolidación del diputado migrante
y desde luego informarle a la sala regional al respecto, ¿no? Entonces, bueno, también se vincula con esto, insisto, en la parte de la reconfiguración de los poderes democráticos y la centralidad de los poderes judiciales, se vincula al Congreso de la Ciudad de México para que, en caso de que con posterioridad a la reforma y con motivo de la supresión de la figura de diputado migrante, si es que se hubieran llevado a cabo ajustes presupuestales, pues previera lo necesario para darle materialidad a la figura en el proceso electoral, que favoreciera las medidas necesarias para quitar cualquier obstáculo que hubiera en la consolidación de esta figura, ¿no? Entonces, bueno, esto en términos generales. Y entonces esa es la primera resolución, ¿no? Que me interesaba, que es, les digo, a nivel local, que tiene esta conflictividad, que tuvo esos alcances y esos antecedentes. Y luego está una sentencia a nivel federal, que es el recurso de apelación 21 diagonal 2021, resuelto por la Sala Superior, SUPRAP 21 diagonal 2021, ¿no? Este asunto tiene su importancia. Yo creo que para todo, les voy a escribir aquí el número de expediente, porque me parece que para todo el curso, para todo el diplomado, y seguramente a lo mejor ya se los mencionaron, pero por si no, porque habla de distintos grupos vulnerables, ¿no? Habla de la comunidad migrante, pero también habla de la comunidad de personas indígenas, habla de la comunidad de LGBTI más, ¿no? O sea, se refiere a muchos conglomerados, digamos, sociales, ¿no? Entonces, bueno, en esta sentencia, ¿qué sucede? Un acuerdo del INE en donde se especifican, o sea, esto, a ver, primero hubo un acuerdo del INE que fue impugnado por una agrupación que defendía derechos de la comunidad indígena, justamente para que los partidos, y aquí es otro de los elementos, ayer decíamos, también está el elemento partidos políticos, ¿no? Los partidos, bueno, ahorita lo digo. Entonces, para que los partidos políticos incluyeran en sus listas de RP a la comunidad indígena. Entonces, promueve, este acuerdo en cumplimiento y incluye, por orden de la sala superior, a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Pero en el propio acuerdo, el INE lo que dice es, en el caso de la comunidad migrante, queda pendiente, ¿no? Y entonces, diversos ciudadanas y ciudadanos impugnan este acuerdo porque dicen, pues tienen que dársenos también a nosotros la posibilidad de ser votados desde el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, en la sentencia, pues, se especifican, o bueno, se ordena, más bien en la sentencia se ordena que el INE modifique el acuerdo en donde se habían especificado los distritos en donde se tenían que postular candidaturas indígenas y se definieron acciones afirmativas para el proceso federal 2020-2021 para que también hubiera acciones afirmativas para las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente también como efecto fue darle vista al Congreso de la Unión para que, por medio de la figura, ahorita lo vamos a ver con mayor profundidad, pero que ayude al INE para la instrumentación legal, o sea, esto es previo a, o sea, una sentencia en donde se vincula a el Congreso de la Unión para que en su momento, ¿cómo se llama? En conjunto con el INE, le puedan dar materialidad jurídico, legal, jurídico, legislativa a la figura, ¿no? Entonces, bueno, decía, primero hubo un expediente, SUPRAP 121 diagonal 2020, en donde se modificó el acuerdo de línea para que se determinara por medio del Consejo General los distritos en donde se tendrían que postular candidaturas a diputaciones por principio de mayoría relativa respecto a acciones afirmativas indígenas. Y además, en la propia sentencia se ordenó fijar lineamientos para implementar medidas afirmativas para la persona, para la participación de las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno,
eh, el, el INE en cumplimiento emite un acuerdo mediante el Consejo General, el acuerdo INE-CJ 18 diagonal 2021, y además de los partidos políticos, aquí esto es interesante y ahorita voy a decir por qué, ¿no? Como esto, insisto, tiene como varias aristas este asunto, ¿no? O estas resoluciones. Porque también se fijaron, se establecieron, se redefinieron por parte del Poder Judicial límites en ejercicio de derechos de partidos políticos. ¿Sí? Ahorita me pronuncio sobre esto. En fin, partidos políticos lo impugnaron este acuerdo, así como distintas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Obviamente por vías procesales distintas, pero hubo esto, ¿no? Un aspecto técnico, hubo un acuerdo para, pues, acumular los juicios, ya que si bien se trataba de medios de impugnación diferentes, ¿no? Pero era más fácil para evitar duplicidad de criterios, ¿no? Por economía procesal, etcétera, pues acumularlos en un solo juicio, ¿no? La temática, la resolución impugnada, pues era la misma, ¿no? Para, como decía, maximizar el derecho al acceso a la justicia completa, expedita, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación al aspecto técnico, ¿no? De por qué en un mismo medio de defensa, en un recurso de apelación, se resolvieron también juicios que fueron presentados por la ciudadanía mediante JDC, ¿no? Esto simplemente decía para la acumulación. Entonces, en el acuerdo del INE, las residentes en el extranjero que impugnaron decían, por un lado, ¿no? Que había una serie de vulneraciones, ¿no? Vulneraciones a su derecho de representación. Pero por parte de los partidos también decían que había vulneraciones al principio, sobre todo, de autodeterminación y autoorganización, perdón, de los partidos políticos. Es aquí donde, insisto, va a ser importante porque se redefinen las obligaciones, los alcances y el papel mismo que juegan los partidos políticos en las democracias, ¿no? Entonces, esta sentencia por eso resulta importante, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es en la que ahorita me voy a concentrar antes de irme a la parte de las y los migrantes, ¿no? Los partidos políticos, como saben, y ayer había adelantado, ¿no? Un poquito relativo a los partidos políticos como instituciones. Podemos hablar del interés público que tienen los partidos políticos, pero que fundamentalmente son organizaciones de ciudadanos en aras de participar en la esfera política por cargos político-electorales. Hay muchas definiciones de los partidos políticos, pero que materializan o suponen hacer efectivo el derecho de organización, el derecho de libre expresión de ideas, y que, bueno, están compuestos, ¿no? Por un órgano, por órganos de dirección, órganos de justicia, militancia, etcétera. Pero sobre todo, los partidos políticos, además de ser, ya decía, ¿no? Dependiendo del autor, pero vamos a decir en términos generales, organizaciones que buscan competir en la arena político-electoral para cargos de representación y de gobierno, son también mediadores entre los cargos públicos y la ciudadanía. Están compuestas por ciudadanas y ciudadanos, ¿no? De manera tal que tienen también un deber, ¿no? Muchas obligaciones, ¿no? En materia electoral, pero además tienen un deber fundamental que son, al ser mediadores entre la sociedad y los cargos públicos, son también, ¿no? Un vehículo para acceder democráticamente a estos cargos de representación y de gobierno. Y que en ese sentido, también las candidaturas, sobre todo las candidaturas de representación, tienen que reflejar la pluralidad social. Ayer nos referíamos a esto, ¿no? Recordarán que me referí, que hice mención de la ciudadanía democrática y cuáles eran sus características, ¿no? En términos generales, dije que la ciudadanía democrática tendría que ser, sobre todo, plural, no solo en términos de pluralidad de ideas, sino diversa.
y que esa diversidad, pues cada sociedad tiene sus distintos componentes de diversidad. En la diversidad vamos a encontrar diferentes formas en que las personas se significan, ¿no? Cómo se presentan ante las y los demás, en lo individual y en lo colectivo. En lo individual, pues bueno, es una esfera, ¿no? Y en lo colectivo, que puede ser que se trate de grupos, ¿no? Que han sido ignorados, que han sido minimizados, que han sido maltratados y que entonces a ellos también les asiste, por un lado, el derecho de representación y por otro lado, acciones afirmativas, ¿no? Medidas para tratar de que esas situaciones de hecho y de derecho que han observado y que les han disminuido en el goce y de sus derechos, pues se puedan materializar de alguna manera y que con ello accedan a la representación para pues tener ahí sus intereses o poder discutir cuáles son los intereses de de esa comunidad, ¿no? O sea, no es nada más un problema individual de la significación de la ciudadanía, ¿no? Porque Perdón, Alonso, te normalmente, escuchas aunque habrá cortado. muchas maneras de manifestarse, ¿no? O sea, de entenderse de cómo me defino yo en términos culturales con respecto a términos de vestimenta. Eh, Alonso, perdón que te interrumpa, se te está cortando no, este. sí, es lo que me indican. A ver, voy a moverme, denme un segundo para mover por conexión. Entonces voy a hacer esto que nunca hago, pero más vale, ¿no? Porque ya, ya tuvimos algo de accidentes con la sesión. Yo quiero pensar que aquí se escucha mejor, ¿sí? Sí, Sí, pues es que aquí gracias. tengo el modem aquí. Gracias, gracias por la precisión y qué bueno que me lo dijeron porque yo me sigo, ¿no? Entonces decía, los partidos políticos tienen una obligación también, ¿no? De representar la pluralidad y que esa pluralidad, digo, estoy repitiendo algunas cosas porque me indican que se cortó y no sé desde cuándo no se escuchaba bien, entonces por eso vuelvo a reiterar o reitero la idea, pues, ¿no? De la ciudadanía democrática, de cuáles son sus características, sus alcances y qué esto significa a nivel individual, pues distintas maneras de entenderme en el entorno, pero que normalmente, aunque puedan ser variadas, estas van a dar cuenta de la pertenencia a un grupo social, ¿no? Y que puede tener sus formas de vestimenta, sus formas de habla, sus formas culturales, con todo lo que eso significa, ritos, prácticas, etcétera, ¿no? Y que la idea de una democracia es que admita a todos, siempre y cuando estos acepten la convivencia. Digo, es mucho más difícil, desde luego, ¿no? Porque muchas veces esa convivencia puede tener ciertas tensiones con otros grupos, pero se admite pues que haya no solo diferencia, no solo pluralidad, otra vez lo digo, ¿no? En términos de expresiones, sino en términos culturales y por lo tanto es diversidad, ¿no? Y la diversidad pues tiene muchas manifestaciones de manera tal que en términos de ciudadanía democrática, y también lo dije ayer, ¿no? Pero lo reitero por si hiciera falta, los únicos grupos que no tendrían una cierta legitimidad para insertarse en esta idea, pues son los que no admiten la pluralidad, ¿no? Bueno, entonces, en aras de esa pluralidad y de darle materialidad, los partidos políticos, ¿no? Al ser los medios más efectivos, digamos, no son los únicos porque hay candidaturas independientes, pero los medios más efectivos para hacer valer derechos político-electorales y con ello tener cargos de representación, pues entonces también tendrían que, en congruencia con esto, en sus candidaturas, pues hacer una selección que fuera igualmente diversa, ¿no? Bueno, y entonces, con este acuerdo, voy a encender la luz nada más porque ya está un poquito oscuro. Entonces, disculpen, pero así ya veo yo mejor. Aquí el departamento tiene un poco no es muy buena la iluminación. En fin, entonces los partidos en este acuerdo general del INE, en donde les establece una serie de lineamientos para que en la selección de sus candidaturas también incluyan a otros grupos, ¿no? O sea, como medida afirmativa, el INE estableció
que en la selección de las candidaturas para el proceso federal 2021, en las listas de representación, incluyeran a distintos grupos, ¿no? De diversidad sexual, indígenas, etcétera. Y entre ellos a los diputados migrantes. Pero ahorita vamos a ver cuál fue el problema ahí. Entonces, bueno, con estos lineamientos, los partidos dicen que se trastocaba su esfera jurídica, ¿no? Como partido político, porque se imponían, me gusta cómo lo expresaron, y lo digo con todo respeto, pero me parece que hay un discurso ahí un poco, bueno, ellos decían, los partidos, y no digo cuáles, pero ahí está la sentencia después. Sí les recomiendo que la lean porque, insisto, redondea bien todas las ideas de este curso, ¿no? El Subtrap 21 diagonal 2021. Pero dice, imponía medidas progresistas para los grupos vulnerables, pero que además eran desproporcionadas porque invadían espacios de decisión política de los partidos. Entonces vamos a tener una tensión bien interesante porque ellos, los partidos, reivindicaban este derecho de decir, a ver, si nosotros somos competidores en la esfera electoral, pues la selección de candidaturas tiene que responder a nuestras necesidades de competencia. Y si tú, INE, me impones, eso decían, ¿no? Me impones estas medidas, entonces no solo es que mi decisión política se ve mermada, sino también se puede ver afectada mi plataforma política, ¿no? Decían, esta imposición excede lo que dispone la Ley General de Partidos Políticos. Somos los partidos, ¿no? Entidades de interés público y por lo tanto tenemos la facultad, la posibilidad, el derecho de determinar criterios para garantizar el acceso de todas y todas las personas al ejercicio del poder público, ¿no? Pero este acuerdo no hay una consideración en donde se justifique esta imposición, ¿no? Que igualmente en la propia Ley General de Partidos Políticos se habla de los asuntos internos de los partidos políticos, los procedimientos y los requisitos de selección son de los partidos, ¿no? Que la integración de las listas de las candidaturas para diputaciones federales por el principio de RP es un ejercicio de derechos de los partidos políticos. Entonces hay un exceso por parte del INE de determinar los criterios normativos, ¿no? Igualmente que el criterio es excesivo porque establecía criterios homogéneos para los 10 partidos políticos nacionales, cada uno de los cuales pues tenía distinta representación, ¿sí? Y entonces pues le exiges lo mismo a unos y a otros cuando somos, digamos, diferentes en tamaño, en presupuesto, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué resuelve la sala superior en cuanto a esto? Bueno, no les va a sorprender porque ya estuve yo diciendo muchas cosas, pero que obviamente es infundado, ¿no? Porque si bien es cierto que los partidos gozan de la autoorganización y la autodeterminación, ¿no? Que los partidos políticos definen los procedimientos, los requisitos para la selección de candidaturas, no menos cierto es que las autoridades electorales sí pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos en que señala la Constitución y la ley, ¿no? Porque aunque está garantizado el derecho de autodeterminación, de autoorganización, ¿no? O sea, que pueden conducir sus actos conforme a las normas, estos principios de autoorganización y autodeterminación quiere decir la facultad de gobierno interno de los partidos, ¿no? La ideología, los intereses, pero siempre y cuando respete los principios de orden democrático, que se cumplan con los objetivos constitucionales que tienen los partidos políticos, ¿no? Entre ellos, ¿no? La representación efectiva, ¿no? Entonces, las autoridades electorales pueden intervenir en los asuntos de los partidos políticos eh, porque están obligados los partidos a garantizar que personas pertenecientes a grupos excluidos, ya sea por subrepresentación o por invisibilización, accedan efectivamente en condiciones de igualdad a sus derechos de participación política, ¿no? Entonces, redefiniendo, pues, o sea, definiendo por un lado cuáles son las tareas de los partidos políticos. O sea, la autodeterminación, la autoorganización no significa que no tengan una serie de obligaciones para con la población a la que representan. Una de las cuales es que sean un puente también así, ya que son mediadores entre la sociedad y los cargos, pues la sociedad es plural y esa pluralidad tiene que reflejarse también en las candidaturas. Pero, ¿no? Hay grupos subrepresentados y esto que estoy diciendo no es una novedad.
Eso todo el mundo lo sabemos y se visibiliza de distintas formas, ¿no? O sea, lo podemos ver de distintas maneras. Es más, podemos ni siquiera ser conscientes de que es así por o sea, es tan evidente que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? En los anuncios de televisión, en los espacios noticiosos, ¿no? O sea, hay un perfil sociodemográfico muy, muy característico. No lo vemos porque hemos crecido siempre así y apenas ahorita se hace visible y entonces hay pugnas alrededor, pero es la verdad, ¿no? O sea, en los espacios de barras de opinión, en la opinión pública, insisto, hay un perfil sociodemográfico muy definido. Y entonces, ¿qué pasa? Que, pues, si uno no es parte de una minoría, lo más probable es que ni cuenta se dé. Pero el caso de los partidos políticos no nada más es que no te des cuenta, es que tienes una obligación. Pero esa obligación no van a ser, no, o no necesariamente van a ser de la buena voluntad de los partidos. Y entonces hay que tomar medidas afirmativas, que las medidas afirmativas también rediseñan el concepto de ciudadanía, ¿no? Porque no nada más se trata de decir, bueno, todos son iguales ante la ley y todos tienen garantizados sus derechos político-electorales. Pues sí, pero eso cómo lo logro si soy una minoría, ¿no? Entonces hay una obligación del Estado de asegurarse de esa efectiva representación, pero por otro lado, hay una obligación de los partidos. Esa obligación de los partidos solo se logra o con medidas legislativas o mediante la obligación por parte de, perdón, por la obligación jurisdiccional, ¿no? O sea, otra vez con la idea de la importancia, la centralidad de los poderes judiciales, ¿no? Entonces, bueno, estos agravios en donde se refería la afectación del derecho de autorregularse, pues la sala los consideró infundados porque estas medidas que instrumentaba el Consejo General del INE sí armonizaban los principios de autoorganización y autodeterminación, nada más que le impone cuáles son los límites de esto. Le dijo, bueno, es que no le estamos imponiendo a los partidos la selección de manera libre de sus procedimientos, sus candidatas y candidatos. Lo único es que tienen que respetar la representación, pero no te estoy diciendo a quién seleccionar, ¿sí? O sea, están en posibilidad de determinar en cuáles de los 300 distritos electorales uninominales van a postular las 6 fórmulas de candidaturas de personas con discapacidad, 3 fórmulas de personas afroamericanas, 2 fórmulas integradas por diversidad sexual y de género. Aquí no he hablado de la diputación migrante, que la vamos a ver más adelante, porque el propio acuerdo del INE dice, respecto de ellos, no me puedo pronunciar. No obstante, esto me interesa en términos generales, porque estamos hablando de los derechos que reivindican los partidos políticos para sí, y cómo esto, insisto, redefine también a los partidos, a su quehacer democrático en términos de representación, ¿no? Entonces, el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de autoorganización, decía, además de respetarse porque no le están imponiendo candidaturas, porque no le están diciendo en cuál de los distritos, ¿no? En cuál de las 5 circunscripciones plurinominales y en qué lugar tienen que postular, eso sí decían, del 1 al 10 de su lista, ¿no? Porque si no, pues bueno, los postulo hasta el final y pues luego no voy a tener tantos diputados de RP y entonces no se va a lograr, ¿no? Importancia de las medidas afirmativas, que seguramente ya lo han visto en todo este curso, ¿no? Importancia, como lo vimos el día de ayer, de entender por qué un determinado grupo, un determinado colectivo es un grupo minoritario no únicamente numéricamente, porque pueden ser mayoritarios numéricamente, pero cualitativamente, ¿no? Que no se le reconocen determinados derechos. Bueno, entonces, como el Consejo General no determinó los distritos o circunscripciones, el lugar particular entre los 10 primeros en que debían ubicar las formas correspondientes, pues entonces era infundado, ¿no? El argumento. También la idea del exceso en la determinación de criterios normativos, porque pues la idea de las medidas afirmativas es instrumentar la forma en que los partidos políticos cumplen con la obligación de presentar candidaturas en condiciones de igualdad y libre discriminación, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a los partidos políticos, ¿no? Que se dice nuevamente, son un vehículo para visibilizar, para garantizar la participación de personas subrepresentadas, excluidas, invisibilizadas, para que sean partícipes en la toma de decisiones, ¿no? O sea, otra vez,
la representación como un pilar fundamental de la idea de ciudadanía democrática. Bueno, ¿y qué pasa pues con las diputaciones migrantes? En resulta interesante, ¿no? Lean toda la sentencia, ¿no? Porque obviamente aquí ya me estoy brincando bastantes cosas relativas a los diferentes grupos, ¿no? También se pronunciaban sobre ¿cómo se llama? Sobre la comunidad LGBT, que no a todos los partidos les resulta cómodo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, me interesaba sobre todo la parte de la representación y los límites de la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. Pero en el acuerdo que emite el INE, ya les había dicho, en cumplimiento a la sentencia, entonces aquí lo que observamos es que el INE dijo, bueno, con relación a las y los diputados migrantes, queda pendiente, ¿sí? Queda pendiente cómo materializar, cómo garantizar ese derecho. O sea, aquí a nivel federal, ¿no? Se había establecido que los grupos minoritarios, que los grupos vulnerables fueran atendidos todos, ¿no? Y entonces, por lo que hace a la figura de las y los diputados migrantes, el INE dijo, queda para otra ocasión, ¿sí? Y entonces es ahí donde distintos grupos ciudadanos, pues impugnan este, parte del acuerdo, ¿no? Por eso fue la acumulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el acuerdo, pues, no se contemplaron medidas afirmativas para residentes en el extranjero. La legislación, decía el INE, aquí vemos otra vez, ¿no? La idea, ayer estábamos hablando de la construcción de derechos por medio de la legislación, pero no es la única forma de construir derechos. También los derechos en las democracias contemporáneas, los principios de ciudadanía, de pro persona, de progresividad, pues se construyen en el conflicto jurídico, ¿no? Por eso la democracia tendremos que redefinirla al final. Bueno, entonces, decía, la legislación no ha permitido avanzar lo relativo al voto pasivo de las personas residentes en el extranjero, porque habría que reajustar el diseño constitucional y legal que armonizaran los requisitos de elegibilidad, las reglas de pre-campaña y campaña, el uso de recursos, ¿no? El financiamiento, la fiscalización, etcétera. Entonces, en el acuerdo se destacaba, el INE sí se refería a la necesidad de impulsar acciones que garantizaran el voto pasivo de las personas residentes en el extranjero para que contaran con representación legislativa, pero que en el momento en que se pronunció el acuerdo, pues no había condiciones para determinar acciones afirmativas por lo avanzado del proceso electoral federal y de que se necesitaba, como pasó con la Ciudad de México, ¿no? Un estudio profundo para incluir adecuadamente la medida, ¿no? Eh, eh, lo que los impugnantes decían, ¿no? Por eso digo conflicto, a final de cuentas es eso, ¿no? Las resoluciones judiciales que construyen derechos ciudadanos están precedidas por gente que impugna, ¿no? Y por autoridades que emiten algunos, en el caso del derecho electoral, ¿no? Que pueden emitir algún acuerdo que consideran unas y otros lesivo para sus intereses. El mismo caso del 27 diagonal 2020 de Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué buscaba? Pues que se modificara ese acuerdo y que se vinculara al Congreso General del INE para que incorporara acciones afirmativas para personas mexicanas residentes en el extranjero y que se hiciera extensivo a los partidos políticos, o sea, que se les ordenara, ¿no? A los partidos o coaliciones para que registraran 2 fórmulas de candidaturas en los primeros 10 lugares de las listas de candidaturas de RP en cada una de las 5 circunscripciones electorales, trascendiendo el criterio territorial, ¿no? O sea, para cada una de las 5 circunscripciones, 2 fórmulas de candidaturas. ¿Por qué 2? Pues una para cada género, ¿no? Para atender el principio de paridad. Y si no, pues había una discriminación, ¿no? Entonces, bueno, la sala superior consideró que estos agravios eran fundados, ¿no? Primero, por la obligación de garantizar, por la obligación del propio tribunal, ¿no? De garantizar derechos políticos y electorales en cualquier ubicación, o sea, más allá de inclusive de las fronteras nacionales, el derecho de participación política y maximizar este ejercicio, ¿no? O sea,
También como tarea del tribunal, por eso he insistido mucho en la recolocación de los poderes judiciales, específicamente aquellos tribunales que tienen facultades de tribunales constitucionales, que pueden aplicar leyes federales. Ya vimos un ejemplo y seguramente ustedes ya saben esta parte, ¿no? Construir políticas públicas inclusivas para que la participación política de los grupos socialmente excluidos, pues, se, se, se amplíe, ¿no? Se logre. El INE, además, en el propio acuerdo, reconocía que la comunidad migrante era un grupo que necesitaba medidas afirmativas, ¿sí? Y lo acepta como una deuda. En la sentencia, además, se retoman datos. Ayer habíamos hablado de datos, ¿no? Numéricos, para hablar de la migración, sobre todo a Estados Unidos, la dispersión geográfica, también me referí ahorita a ella, ¿no? Para hablar de lo local y hablando de lo federal, pues lo mismo, ¿no? Aproximadamente 12 millones, números redondos, de mexicanas y mexicanos residen en el extranjero, 97% de ellos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, si consideramos, ¿se acuerdan, no? Ayer hablábamos de mexicanos de segunda generación, entonces, o sea, que tuvieran uno o ambos padres nacidos en México o que se definían como ascendientes mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado hace también un análisis de las causas de la emigración, ¿no? O sea, para decir por qué son un grupo vulnerable, ¿no? Porque esa comunidad, esto ya lo habíamos visto cuando hace al voto pasivo, pero entonces al derecho de representación también los colocan como un grupo vulnerable que necesitan de una medida afirmativa porque han sido también ignorados sistemáticamente, ¿no? Les han privado de derechos, en este caso derechos de participación política y de representación, ¿sí? Entonces, bueno, además, hay una idea también de ciudadanía, ¿no? De ciudadanía en términos de vinculación con la comunidad política, que finalmente fue lo que decíamos ayer cuando nos referimos a qué es la ciudadanía, responde a la pregunta quiénes pueden o no participar en una comunidad política determinada respecto de los términos que la definen, ¿sí? Y que tiene un vínculo simbólico, ¿no? O sea, yo me identifico con este país por razones culturales, idiomáticas, ¿no? Y en todo eso, pues hay una serie de ritos ahí que se van reproduciendo, por eso saludamos a la bandera y hay unos que lloran cuando escuchan el himno, ¿no? Son rituales que significan a una persona, ¿no? Y que dicen, bueno, yo pertenezco a esta comunidad y que ese vínculo no es obvio ni nada, y, bueno, muchas cosas. El chiste, pues, es que hay vínculos familiares, lazos de distinto tipo, que no se rompe necesariamente cuando se cruza la frontera, sobre todo por las causas por las que migran, ¿no? Buscar trabajo, reunirse con familia, estudiar, inseguridad pública, violencia, ¿no? Además, en el caso de los migrantes en Estados Unidos, y eso también lo habíamos dicho ayer, pues este vínculo se hace más evidente por el peso específico que tienen económicamente, ¿no? De acuerdo con la sentencia, según datos del INEGI, 4.7% de los hogares en México recibieron remesas por migrantes, ¿no? Esas remesas además cada vez han llegado a máximos históricos, ¿no? Que para cuando se pronuncia la sentencia, eh, representaron el 7% de crecimiento de tasa anual, ¿no? Y que rebasaron los 36,000 millones de dólares. Entonces, además, muchas de las remesas o de los hogares que recibieron remesas estaban en comunidades rurales, ¿no? O sea, en lugares que tenían menos de 2,500 habitantes y que casi el 95% de esas remesas provenían de Estados Unidos, ¿no? Que la dependencia de México en las remesas estaba más o menos calculada en un 2.9 del Producto Interno Bruto para 2019, ¿sí? Y es México el tercer país del mundo en recibir remesas, ¿sí? Que en América Latina y el Caribe es por mucho el principal receptor de remesas, ¿no? Entonces, bueno, hay un vínculo, eh, digamos, familiar, ¿no? Ahora, también en el caso de la migración, de esta migración específica con estas condiciones, ¿no? Dice, pues abandonar el país no necesariamente es una decisión fácil, pone a las personas en situaciones de gran vulnerabilidad, ya sabemos, ¿no? Esta parte también.
Entonces, aún si lograsen estabilizarse económica y legalmente, pues siguen enfrentando conflictos identitarios, sentimientos de falta de pertenencia, ¿no? Y además son excluidos. Esto yo tuve oportunidad, fíjense, de vivir en El Paso, Texas, hace 1000 años, hace 20 años, y pasa, ¿no? La comunidad chicana no tiene como una identidad como muy, tiene una identidad propia, pero tanto en un lado como en otro son como discriminados, son vistos como otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay unas cosas. Les voy a recomendar, esto es como complemento, hay un número, lo pueden encontrar en la página de la revista de la Universidad de México, que se llama Mexamérica. Revísenlo, ¿no? Porque justamente habla de los distintos vínculos que existen entre México, Estados Unidos, la comunidad migrante, diferentes manifestaciones culturales. Entonces, vale mucho la pena revisar ese número. Nada más esta parte cultural que puede uno decir, bueno, pues eso es extra, ¿no? Pero habla de estos conflictos identitarios, de la pertenencia, de las formas de significación. Pero bueno, entonces, pues la sentencia establece, ¿no? Las formas de exclusión en los países de origen y en el propio país en donde llegan, ¿cómo se llama? A establecerse, ¿no? Entonces, no obstante, que tienen una importancia poblacional en términos numéricos y económica, ¿no? Y a pesar de eso, se ve privada de sus derechos político-electorales. No obstante que tienen o sea, ser de tal magnitud y tener este peso importante para la economía, ¿no? Y entonces en la interpretación constitucional dicen, bueno, los únicos requisitos que establece el artículo 34 de la Constitución para ser ciudadana o ciudadano mexicano es ser mexicano, mexicano. Haber nacido en territorio nacional, bueno, todos los otros requisitos de cuando se considera que es uno ciudadano, ciudadano mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir, ¿no? Entonces, esta condición de migrante no te excluye como ciudadano mexicano, ¿no? Entonces tendrías que tener los mismos derechos que cualquiera otro. El artículo 35 constitucional, por su parte, prevé que la ciudadanía tiene derecho de votar en elecciones y de ser votada en condiciones de paridad. Entonces, este reconocimiento constitucional que tiene la ciudadanía, la comunidad migrante, por circunstancias particulares, le es imposible ejercer esos derechos políticos y electorales, ¿no? Para 2018, solo 20 entidades federativas habían reconocido el derecho de la ciudadanía para votar en las gubernaturas y solo 3 permitían el voto en elecciones de legisladoras y legisladores, perdón. Ya me había referido a las modificaciones al 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se reconoce el derecho de votar en elecciones presidenciales y senadurías, aunque no en las diputaciones federales. Esto que habíamos visto de la diferencia entre el criterio territorial, la representación territorial y la representación de las entidades federativas, ¿no? Entonces, bueno, el INE no niega, pues, ¿no? Que era un grupo en situación de vulnerabilidad, pero dice, pues, habrá que hacer una reforma constitucional. O sea, hay una forma distinta de entenderla. Las facultades provienen de la ley. La posibilidad de materializar derechos debe de provenir de las reformas legislativas. Y aquí el tribunal dice, no, por eso somos tribunales constitucionales, ¿no? Y podemos adoptar medidas afirmativas, ¿no? O sea, medidas temporales, razonables, proporcionales, objetivas, para que se consiga una igualdad material, ¿no? O sea, alcanzar una igualdad material, compensar o remediar una situación de injusticia, de desventaja, de discriminación, para que en este caso alcanzar un nivel de representación o de participación equilibrada y establecer condiciones mínimas para que las personas tengan un mismo punto de arranque, idealmente, ¿no? Y desplegar atributos y capacidades que tienen destinatarios, ¿no? O sea, que están conformados por personas, por grupos en situación de vulnerabilidad, en desventaja y discriminación, y entonces, pues que puedan ejercer efectivamente sus derechos, ¿no? Y una conducta exigible, ¿no?
que pueden ser políticas, prácticas legislativas, ejecutivas, administrativas, ¿no? Entonces, no hay congruencia, pues, entre la naturaleza de la medida afirmativa solicitada y la exigencia de la reforma legislativa, ¿no? O sea, no es necesaria una ley, pues, ¿no? Para establecer el diseño regulatorio permanente del derecho de las personas mexicanas residentes en el extranjero. O sea, tener en cuenta que muchas de las medidas afirmativas en materia de género, primero, fue previa a la existencia de una reforma legislativa que las desarrollara, ¿no? Y así, inclusive, nos podemos ir hasta derechos adjetivos, ¿no? Hay medios de defensa que no tienen su origen legislativo. El procedimiento especial sancionador, por ejemplo, ¿no? El juicio electoral ni siquiera está previsto en la ley y, sin embargo, es una vía para sustanciar aquellos asuntos para los que no exista una vía idónea, ¿no? Entonces, bueno, esto solo para decir, aún en el caso, y sobre todo en el caso de derechos sustantivos, uno de los cuales, hablando de derechos adjetivos, es el acceso a la justicia, pero entonces hablando de derechos sustantivos, que también es la representación y la participación, no tienen que venir de la ley. Esa es la tarea de los tribunales constitucionales. Es ahí donde tenemos el rediseño de la democracia, ¿no? Bueno, entonces, esa cuestión, ¿no? Y la importancia de las medidas afirmativas que no tienen que venir de la legislación, ¿no? Sino que sirven para reparar injusticias históricas, discriminación estructural, crear diversidad o una representación proporcional de los grupos desaventajados, ¿no? Argumentos relativos a la utilidad social, ¿no? Para los grupos desfavorecidos, etcétera, ¿no? Entonces, en el sistema político mexicano, en su modelo de representación política, pues hay que reconocer condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de derechos electorales de personas migrantes, ¿no? Porque su situación responde a causas estructurales diversas, ¿sí? Entonces, bueno, igualmente, en la sentencia se hace el análisis convencional, ¿no? La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, ¿no? Se mencionan los principios interamericanos sobre derechos humanos de todas las personas, migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de trata de personas. Y entonces, bueno, el chiste pues es que, derivado de esto, dice la sala, exigir que para materializar tales derechos sea necesaria una reforma legislativa es excesivamente gravoso para sus destinatarios, porque por la propia naturaleza que tienen como grupo en situación de desventaja, su incidencia en la agenda legislativa se encuentra limitada, ¿sí? O sea, ¿cómo le hacen si no tienen representación justamente, ¿no? Entonces, bueno, eso, tenemos un comentario. ¿Se puede Sí, escuchar? Ah, por perfecto. supuesto. También para que tengamos un respiro, ¿verdad? Bueno, dentro de todo lo que acaba de mencionar muy atinadamente, es increíble cómo un grupo minoritario que tiene mucha incidencia en la economía, en el modelo político, bueno, en este caso, en el camino de nuestro país, no tenían la posibilidad hace algún tiempo de poder dar voz. O sea, ellos estaban allá precisamente porque querían un cambio en su país y ahorita se les está dando la posibilidad de que se hagan esos cambios precisamente, ya sea para que regresen o bien para los suyos que se encuentran en nuestro territorio mexicano. Yo me acuerdo hace 10 años, 12 años, en donde incluso había una oposición muy firme de decir, bueno, es que ellos se fueron y que tienen que tener voz aquí en nuestro país. Y claro que lo tienen, si no es uno de los mayores ingresos, o por lo menos uno de los más importantes en nuestro país en cuanto a dinero, en este caso a remesas. No sé si primero son por cuestiones de petróleos, pero luego sigue lo que son las remesas, que entonces el hecho de que exista este tipo de actividades tienen algo que ver con México y ellos pueden tener algún tipo de voz que en su momento no se les estaba dando. También me acordé, el año pasado, ahorita lo estaba buscando, lo encontré, hubo una resolución por parte de la Sala Superior en donde también le pide de manera lo más posible, en corto tiempo, de que aparte de las formas de votación,
de los inmigrantes residentes en el extranjero, del postal electrónico, también tengan la posibilidad de que haya casillas en los consulados. Sí. Ese es otro elemento, bueno, creo yo que es otra forma de dar apoyo a nuestros compatriotas en el extranjero para poder hacer efectivo ese derecho. Bueno, es dentro de lo que quería decir. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente sobre eso se pronuncia la sala superior, ¿no? Y en el sentido de no les han sido reconocidos derechos que además desde el punto de vista jurídico estricto no tendría por qué no reconocérseles, ¿no? Porque no hay en ningún lado, no está el criterio migrante como para desvincularlos de las decisiones políticas, ¿no? Sino es una desvinculación que se da de facto, pero no es que tenga un fundamento legal, ¿no? Entonces, bueno, ahora, aquí, igual para ampliar esta cuestión, cuando se refieren a la índole constitucional sobre la elegibilidad, ¿no? Que hay un criterio de residencia efectiva, ¿no? Ser originario de la entidad federativa en que se lleva a cabo la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha, ¿no? Y entonces, este criterio, ¿no? El único requisito, pues, que podría resultar en un impedimento para la población migrante es esta idea de ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o la residencia efectiva, ¿no? Pero, ¿qué decía? En la propia sentencia se establece, a ver, la finalidad de este requisito es el vínculo, ¿no? La relación entre la persona representante o gobernante con la comunidad a la que pertenecen las y los electores, ¿no? Esta vinculación es con el entorno, con la comunidad política, ¿no? Con el entorno político, social, cultural, económico, para que entonces de esta manera tengan posibilidad de identificar prioridades, problemáticas, ¿no? Y atenderlas. Entonces, bueno, armonizado con otros instrumentos legales, decía, bueno, entonces lo que hay que hacer es que efectivamente la residencia efectiva se demostrará, en este caso, con la necesidad de que quienes sean candidatas o candidatos demuestren algún tipo de vínculo con alguna de las entidades federativas y con la comunidad de migrantes en donde residan, perdón, ¿no? Luego, respecto a las reglas de campaña, que también decía el INE, pues es que esto es difícil, ¿no? Por lo avanzado que está el proceso electoral, y la sala establece que no hay ninguna exigencia normativa que imposibilite el derecho de estas personas para hacer campaña, ¿no? Entonces, bueno, esto con relación a las campañas, ¿no? No hay imposibilidades jurídicas para eso. Y también, aunque la legislación electoral relativa al financiamiento establece obligaciones de las y los candidatos en términos de fiscalización, ¿no? La comprobación de los gastos, pues tampoco esto quiere decir automáticamente que se le da un trato diferenciado a las y los miembros de la comunidad migrante, porque operaría finalmente el financiamiento de la misma manera que en el resto del país, ¿no? Entonces, no hay, pues, elementos objetivos, ¿no? A partir de los cuales se concluya que el diseño constitucional y legal, desde el punto de vista jurídico estricto, haya limitantes, ¿no? Y entonces establecen, el INE debe de diseñar una medida afirmativa en donde se considere las formas en las que las y los candidatos pueden cumplir con la vinculación con su estado de origen y la comunidad migrante, el número de candidaturas y circunscripciones en las que participarán, ¿no? Tomando en cuenta que es por el principio de representación proporcional, ¿no? Igualmente, el lugar que deben ocupar dentro de los primeros 10 lugares, como el resto de las medidas afirmativas implementadas para el proceso electoral, ¿no? Y entonces, esto se justifica la medida afirmativa para los grupos migrantes por principios de igualdad y porque, ya que se le reconoció a otros grupos en situación de vulnerabilidad la misma cuestión, pues reconocérselo también a las comunidades de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, eso, además,
decía, bueno, ¿cómo vamos a garantizar que sea efectiva esa representación, ¿no? O sea, una vez finalizado, porque además, obviamente, las comunidades migrantes pues son heterogéneas, ¿no? No son nada más no son todos iguales, ¿no? En términos económicos, en términos sociales. Y entonces, también la preocupación de la representación efectiva, es decir, no reforzar desigualdades que ya estén, ¿no? Sino que dentro de eso, o sea, por un lado está la desigualdad general de la comunidad migrante, pero por otro lado, dentro de esas comunidades también hay desigualdades y entonces no se trata de reforzarlas en donde el derecho de representación solo se garantice para quienes están como en una cierta élite, sino que esto no reproduzca esas otras estructuras en lo particular, ¿no? Y entonces, una vez que finalizara el proceso electoral, el INE tendría que realizar estudios y análisis a través de los cuales determinara con datos fácticos la eficacia de las acciones afirmativas, ¿no? Que se evaluaran los alcances de las acciones afirmativas, ¿no? Para determinar mediante una metodología adecuada, ¿no? A través de estudios segmentados y siempre bajo los criterios de transversalidad, para ver si hay correcciones, ¿no? Ante nuevos escenarios de discriminación, de exclusión o necesidades de inclusión. Entonces, verificar si estas acciones implementadas lograban sus objetivos. Y una vez con ello, informar al Congreso de la Unión para que determinara, ahora sí, por la vía legislativa, las acciones afirmativas que se podían incluir en la legislación e implementar las que efectivamente aminoraran los problemas sociales que generaban estas condiciones de exclusión y discriminación hacia los grupos en desventaja, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación al derecho pasivo a nivel federal. Y entonces, pues eso, ¿no? En la sentencia se establece el deber del INE de diseñar, de implementar medidas afirmativas para personas migrantes y residentes en el extranjero, para que en el proceso federal que recién terminó, participen dentro de los 10 primeros lugares en las listas de RP, ¿no? En cada una de las circunscripciones plurinominales. Y atendiendo al principio de paridad, ¿sí? Después, este estudio que decía respecto a la eficacia y el funcionamiento de las acciones afirmativas para ver si había necesidad de hacer algunos ajustes en los próximos procesos y luego ponerlo a disposición del Congreso para que legislara, ¿no? Y entonces dar vista al Congreso para que llevara a cabo acciones pertinentes, necesarias, suficientes, para que creen la figura de diputación migrante, ¿no? Entonces, aquí vemos todos estos juegos, como decía, de los órganos democráticos, de las instituciones y cómo también se crean derechos y que además el tribunal puede inaplicar, por un lado, determinaciones de la soberanía del Congreso y vincularlos también para que legislen, ¿no? Esto también por ahí luego busquen, ¿no? Las cuestiones relativas a la omisión legislativa. Hay un caso, ahorita no me acuerdo del número del expediente, pero un caso en Monterrey, bueno, en Nuevo León, en donde igual el Congreso local, y también se fue para el proceso 2021, no había emitido la normativa relativa a paridad de género, ¿no? Y entonces la Sala Superior le ordena que lo haga, ¿no? Por el tipo de omisión legislativa. Entonces, ahí vemos, como decía, la reconfiguración de los órganos de la democracia. Bueno, hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario que deseen formular. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por la clase. Tenía varios conceptos referentes a lo que es el migrante aquí en nuestro país, pero como tal, vamos, ya nos dio una visión de cómo es que también forma parte de los grupos vulnerables, uno, y segunda, la importancia de que se le reconozca, bueno, que se le permita ejercer el derecho del voto por ser simplemente ciudadanos mexicanos. Así es. Pues muchas gracias por la atención, por la participación y pues bueno, qué bueno que quedaron más o menos definidos esos elementos. Pues gracias y hasta la próxima. Hasta luego, muchas Muchísimas gracias. también. Buen Hasta fin de luego. semana. Hasta luego.